¿Quién es este varón? Saulo. Saulo es el apóstol Pablo. Aquel que conocemos como el apóstol Pablo. Conocemos las escrituras, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Corintios, 2 Corintios. Todas las epístolas fueron escritas por él, Timoteo, Tito. Fueron todas escritas por él. Pero cuando era el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, él fue Saulo. Saulo de Tarso. Un maestro de la ley. Un hombre instruido en la ley de Dios. Y uno de los más grandes e irreprensibles de aquel tiempo en cuanto a la ley. Pero así como era grande e irreprensible, así fue perseguidor de la iglesia. Así fue alguien que perseguía a la iglesia. Alguien que estaba en contra de los cristianos. ¿No es cierto? Y dice la palabra de Dios que él, cuando iba en el camino, él iba a arrestar a los creyentes. Había en él un corazón. Era increíble porque hablaba de Dios, pero era completamente violento. Perseguía a los cristianos y los encarcelaba, los golpeaba. Los golpeaba. Él quería a través de eso eliminar a los cristianos. Eran la secta de los fariseos y ellos decían tener la verdad y decían tener la luz y atacaban a los cristianos, ¿no? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Y los corrían y los buscaban, los arrestaban. Y a causa de eso la iglesia se expandió y el evangelio llegó a todos lados. Entonces Dios, que tenía sus planes y tenía un propósito con Pablo, como lo tiene contigo. Pero hasta ahora no te diste cuenta que Dios tiene un propósito contigo. Y hasta ahora no te diste cuenta que Dios está y que tu vida tiene un propósito. Mire, Dios sabe el final de la carta. Es como el correo envía la carta, no sabe bien por dónde va el camino a entregar la carta. Dios sabe también el final de tu vida. Dios sabe todas las cosas. Pero durante el camino hasta el final se recorren muchas situaciones. Así sucede en tu vida, así sucede. Como en una carta cuando la envías, vos no sabés. Sabes el final, pero no sabes qué recorrido. Así es la vida, así es con Dios. Dios sabe el propósito que tiene con tu vida. Y por más que vayamos para acá o para allá, tarde o temprano nos va a llevar a ese propósito. Y Dios va a cumplir el propósito que Dios propuso hacer en ti. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Tienes que creerlo. Pero pastor, hoy no me siento bien. Eso no tiene nada que ver. Pastor, no estoy tocando el cielo. ¿Sabe cuántas veces yo tampoco estoy tocando el cielo? Aleluya. Pero yo sé que el propósito de Dios se va a cumplir en mí. Gloria a Dios. Hay veces que uno dice, pero hoy no siento la presencia de Dios como la semana pasada. Hoy no estoy como la semana pasada. ¿Sabe qué digo yo en ese momento? No es por lo que yo sienta, no es por mis sentimientos ni por mi estado de ánimo. Es por mi fe en Jesucristo. Es porque Él me ama y es porque Él me sostiene con su diestra poderosa. Es que voy a salir adelante y voy a seguir adelante porque Él está conmigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Toma esa palabra, hermano. Gloria a Dios. Él te ha elegido. Y así también había elegido a Pablo, el apóstol Saulo. Iba de camino, iba en su caballo, con sus cartas para arrestar a todos. Él y nadie era. Él era él solamente, ¿no? Lleno de orgullo, lleno de vanagloria, lleno de violencia. Dice que él, en el capítulo 9 de este libro, dice que él respirando violencia. Mire, se lo voy a leer. Capítulo 9, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuche lo que dice el capítulo 9 relata también la conversión. Dice Saulo, 9:1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué respiraba? Amenazas y muerte. Es decir, respirar
habla del soplo que Dios nos dio, habla de nuestro espíritu. En él había espíritu de amenaza, de violencia, de muerte, ¿no? Entonces, hermano, eso había en su corazón. Y así iba él en su caballo y de repente el Señor se apareció. ¿Sabes qué? Hay dos opciones. La Biblia dice que se apareció el Señor y el apóstol cayó al piso. O te humillas o te humilla el Señor. Cuando Dios tiene un propósito con tu vida, cuando Dios te eligió para algo, no reniegues del propósito que Dios tiene contigo. Porque o te humillas tú, o me humillo yo ante los ojos de Dios, yo mismo, a mí mismo, y me humillo y me hago humilde, o Dios me baja del caballo. Amén. Yo prefiero humillarme. Y no que me tire, pero Dios dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Entonces ahí venía el apóstol. ¿Cuántos me van entendiendo? Amén. Y él venía en su caballo y tiene el encuentro con Dios. Dios se aparece a su vida y él queda ciego. Lo llevaron de la mano y lo pusieron en un lugar y ahí estaba orando y ayunando y pidiéndole a Dios qué tenía que hacer. Y le dijo Dios, anda a Damasco, ahí se te va a decir qué tenés que hacer. Y ahí le envía el Señor a Ananías. Y Ananías, dice el otro, cuando lo vuelve a contar, las anteriores veces que lo cuenta, el apóstol, Ananías le dice, Señor, pero este es el que manda, ¿no? Este nos está persiguiendo y me mandás ahí, o me estás mandando para que es una trampa, pero me estás mandando tú, no entiendo, estaba confundido y dice, yo no voy a ir porque ¿qué van a decir los hermanos? A veces Dios te va a enviar a lugares que vos no entendés y decís, pero esto no está bien. ¿Cuántas veces a nuestros ojos no está bien? ¿Cuántas veces a nuestros ojos hay cosas que decimos, no está bien eso? Pero Dios tiene sus planes. Él decía, si voy ahí, pero si este mató a los cristianos. Cuando mataban a Esteban, él era el que alentaba y decía, dale, más fuerte, mátalo, ese hereje, mátenlo, apedréenlo. Eso es lo que hacía Pablo, dice que él tenía dame tu ropa, dale, así le tiraba más fácil la piedra. Y a ese me mandas a predicar. ¿Qué le tengo que ir a decir yo a ese? Imagínense la lucha dentro de su corazón, como que Dios te envía a predicarle a esa persona que te hizo tanto daño. A esa persona que te lastimó tanto. Y te dice Dios, ¿merece que le prediques la palabra? En realidad el enemigo te dice, ¿merece que predique la palabra? Y Dios te dice, predica la palabra, porque es digna de ser recibida por todos. Amén. Es esta palabra, dice Timoteo. Imagínense la lucha de él. Bueno, y él llega igual, vence y va porque obedece al Señor, porque era un buen hombre. Un siervo del Señor. Cuando está predicándole a Pablo, le dice, hermano Saulo, recibe la vista. Y al momento se le cayeron como escamas de los ojos, dice, y recibió la vista. Amén. Y vio. Aleluya. Amén. Hermano, cuando tenemos un encuentro con el Señor, lo primero que va a hacer Dios es sacarnos las escamotas que tenemos en los ojos. Amén. Por eso le voy a decir algo hoy, y le voy a decir a todos los obreros, y le voy a decir a todos los que tienen ministerio, a los líderes de célula, aquellos que tengan un ministerio, los que están a cargo del culto de oración, a los que están... Hermano, usted tiene que decirle algo, hermano, usted tiene que decirle algo a los que tiene a cargo, usted tiene que decirle a los demás, y hacerlo usted también, como lo hago yo, lea la Biblia. Amén. ¿Entiende? Usted dígale, hermano, lea la Biblia. Señor. ¿Eres nuevo en la iglesia? Lee la Biblia. Proverbios, Salmos, abrirán tu mente. La Biblia te va a despejar el camino. La Biblia te va a iluminar. Los grandes problemas de todos los creyentes en este mundo, ¿sabe cuál es el gran problema de la iglesia? Que hemos dejado la Biblia para mirar otras cosas. ¿Cuánto tiempo dedicas a leer la Biblia? Dice la Biblia, aleluya. Dice la Biblia, ¿sabe qué? Que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Amén.
hace sabio el sencillo. Señor. La Biblia dice que te santifica. Dijo Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Tenemos que leer la Biblia, hermano. Gloria. Estamos obligados a leer la Biblia. Cuando leas la Biblia te va a traer paz. La Biblia te va a dar aliento, te va a dar promesas. La Biblia va a alimentar tu alma. La Biblia, la palabra, escudriña, fíjate. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿No? Ahí está el diccionario. Tenemos la internet, preguntale a Google. Ahora le hablas al teléfono y te contesta. ¿Qué puedo hacer por ti? Te dice. Bueno, usted dígale, concupiscencia, ¿qué quiere decir? ¿No? Longanimidad, ¿qué significa longanimidad? ¿Es un fiambre o es un... Aleluya? ¿No? ¿Qué significa esto? Usted busque, hermano. Aleluya. Porque eso hará que se abran tus ojos. Él le dijo, Saulo, recibe la vista. Hasta acá me siguen. Aleluya. No me siga a mí, sígalo a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Entonces dice, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Míralo el que está al lado, como decíamos hoy. Decirle, Dios te ha escogido. Cuando entendemos, hermano, cuando entendemos el llamamiento de Dios, y podríamos hablar un poco del llamamiento de Dios, te voy a decir algo rapidito. Abraham fue llamado por Dios. Y cuando Abraham fue llamado por Dios, hubo tres cosas que Abraham tuvo que dejar. Hubo tres cosas que Abraham tuvo que rendir para Dios. Hubo tres cosas que Dios le pidió a Abraham. Amén. Se las digo rápido. Lo primero que le dijo fue, deja a tu parentela y deja a tu familia y ve a la tierra que yo te he dejado. A veces, hermanos, nosotros por el llamamiento de Dios tenemos que aprender a separar. Y no estoy diciendo que usted no hable más con su familia, no, nada que ver. Lo que estoy diciendo es que a veces hay que dejar esas relaciones nocivas que te están haciendo daño. Hay veces que hay que dejar cosas por Dios. A veces que hay que dejar cosas que nos hacen daño, cosas que nos atan al pasado, aleluya, y ese pasado nos hace daño. Amén. ¿Cuántos pueden entender esto? Amén. Una de las cosas que él tuvo que dejar fue eso. Otra de las cosas que él tuvo que enfrentarse fue con lo imposible. Dios le dijo, yo te voy a dar una familia, una multitud de hijos. Y la esposa era estéril. Amén. Cuando hay llamamiento, cuando Dios te escogió y Dios te eligió, tienes que aprender una cosa. Tenemos que aprender una cosa. Mirá lo que está de decirle. Tenemos que aprender una cosa. Hola, iglesia. Tenemos que aprender a creer lo que es imposible. Aleluya. No me están... Dios está hablando con esta palabra. ¿Sabe qué pasa, iglesia? ¿Sabe qué pasa, mi querido hermano y hermana? Es que a veces hemos dejado de creer en los imposibles de Dios. Hemos dejado de creer que Dios puede y que todo lo puede Dios. No, hermano, no tengo trabajo y estoy muy pobre y yo también fui pobre. Aleluya. Y también me faltó de comer, pero ahí estaba alguien supliendo la mesa cada día. Ese era Jesucristo, ese era Dios, ese era mi Padre, ese es tu Padre, que siempre puede con todo imposible. Y el médico dirá, te vas a morir. Y yo le digo, el diablo te usa. Dios me dice, ¿sabe qué dijo el salmista? Estaba en la cama, estaba enfermo, estaba a punto de morir y dijo, no moriré, sino que viviré. Aleluya, no moriré, sino que viviré, dijo el salmista. Aleluya, porque Jehová está conmigo. Alguien tiene que creer eso. Has dejado de creer en los imposibles. Has dejado de creer. Ves algo imposible y dices, no se puede. Yo te digo que sí se puede. He visto hacer a Dios cosas. Y usted dice, lo que pasa es que nosotros a veces creemos que Dios va a solucionar nuestro imposible de una manera como Naamán. Naamán dijo, bueno, estaba llegando y dice,
Díganle que estoy llegando al siervo de Dios para que ore por mí. Naamán estaba todo leproso. Capítulo 5 de ahí de Reyes. Y estaba todo leproso. Y él llegó y dijo, el profeta ni salió, ¿viste? El pastor ni salió de la oficina, estaba allá. Y le dijo, andá a decirle que lea la Biblia. Decirle que ore, que busque al Señor, que se arrepienta de sus pecados. Oh. Y Naamán se enojó. Naamán se enojó y dijo, pero yo creí, me mandó a bañarme en el río Jordán. Y yo creí que él saldría de ahí, que él saldría y pondría, diría Jehová, sana a este hombre, y pondría la mano y Dios me sanaría. A veces nosotros pensamos igual. Y seguro que Dios va a hacer esto, y Dios va a hacer aquello, y Dios esto, y de esta manera, y Dios hace completamente diferente a lo que vos pensabas. Y vos te preguntás, ¿por qué no me lo dio? Porque si Dios quiere, toma una casa. Y yo el otro día venía pensando, venía para acá hace un rato, y se me cruzaron un par de autos adelante, y me atrasaban el camino, y yo que siempre ando con tiempo, aleluya. Y yo decía, Señor, somos los únicos, siempre digo lo mismo, somos los únicos que sábado y domingo, en vez de andar paseando, andamos a las corridas. ¿Y sabe qué? Y yo decía, Señor, líbrame el camino. Y en mi cabeza pensaba, ¿viste? Me imaginaba a Dios corriendo los autos, ¿no? Tirándolo en la santa. Y yo decía, mirá vos si Dios hiciese todo como los creyentes queremos, ¿no? Destruimos el mundo entero. Si Dios tiene que concedernos a todos, te lo llevas o te lo mando, todo el tiempo. Y así estaríamos. Destruiríamos el mundo, hermano. Si Dios tiene que hacer las cosas de nuestra manera. Pero bendito es Dios que hace las cosas a su manera, que siempre es mejor como Dios las hace. Aleluya. Pero quiero que entiendas esto, en el llamamiento, cuando Dios te elige, cuando Dios te escoge, Dios te va a pedir que creas en lo imposible. Amén. Para que ya no creas por lo que ves, y no creas por lo que sientes, y no creas por lo que te rodea o por la circunstancia que ves que se está acomodando, no para que no sea tu razonamiento, sino que sea tu fe puesta en Jesucristo, esperando con fe y esperanza en que Él haga lo que tú no puedes hacer. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Yo no tenía trabajo y mi esposa tampoco, éramos novios y nos queríamos casar, así que necesitábamos trabajo urgente. ¿Vio cómo es, no? Los jóvenes se tienen que casar rápido. ¿Qué se hace? Y estábamos ahí buscando trabajo y salimos a buscar trabajo los dos. Bueno, yo sé que acá nadie fue novio, está bien. Me están mirando raro. Ok, está bien. Fuimos novios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y nos queríamos casar, entonces estábamos buscando trabajo. Y salimos a buscar trabajo por todos lados, no encontrábamos nada. Entonces agarró mi suegro nos dijo, sentó a los dos y nos dijo, bueno, ya hicieron lo suficiente. Fueron a buscar, sí, buscábamos acá y no había nada, no salía. Bueno, se hicieron lo suficiente. Ahora vamos a orar, dijo. Gloria a Dios. Y nos pusimos a orar. Oramos. A los 3 días me llamaron de un trabajo en donde yo estuve 7 años. Gloria a Dios. Trabajo fijo, un trabajo con un buen sueldo, un trabajo con obra social, un trabajo, todo lo necesario. Y a la semana la llaman a ella para que vaya a trabajar en un lugar donde aprendió lo que hoy está haciendo, el oficio que hoy tiene. Dios hace las cosas como quiere. Tienes que creer en el imposible. Tienes que creer en el imposible. Aleluya. Y otra cosa que tiene el llamado, no me digas que me voy a quedar en el llamado. ¿Están apurados? Otra de las cosas que tiene el llamado es que muchas veces vamos a pasar necesidades, problemas. Abraham tuvo que enfrentar el hambre. Y algo que hizo Abraham fue descender a Egipto. El diablo va a luchar para que nosotros abandonemos el propósito de Dios. Para que salgas del propósito de Dios. Para que vuelvas a Egipto, para que vuelvas al mundo. No me funciona en la iglesia, me voy al mundo.
No se trata de que funcione, se trata de que te encuentres con Dios. Amén. Se trata de creer en lo imposible. Se trata de que a pesar de que las cosas no estén, como dijo Habacuc, aunque la higuera no dé fruto, aunque los graneros estén vacíos, aunque no tenga las cosas materiales, aunque las cosas no vayan muy bien, con todo, Jehová, me gozaré en Jehová. Él será mi gozo. Aleluya. ¿Alguien lo puede recibir? Si fuiste llamado, vas a pasar por estas situaciones. Dios te va a pedir estas situaciones. Dios probará tu vida en estas situaciones. Pablo fue escogido por Dios para 3 cosas, rápido. 1, que conozcas su voluntad. Hermano, Dios quiere que conozcas lo que Él tiene para ti. Dios quiere que tú conozcas, que yo conozca la voluntad de Dios. Sabe que en el hebreo, en el griego, dice para que conozcamos qué es lo que Él quiere. Sí, Señor. Gloria a tu nombre. Qué importante es saber la voluntad de Dios. Amén. Para eso tenemos que, nuestra mente tiene que ser renovada. Amén. Levanta tu mano y decir, voy a cambiar mi manera de pensar. Todo lo que ya te trajo problemas, Amén. Sí, Señor. déjalo atrás. Amén. Y empezá a pensar como Dios quiere que pienses. Amén. Hola, ¿están acá? Amén. ¿Sabe que no puedo descansar hasta que no veo que todos reciben palabra? Amén. Sí, Señor. Voy a luchar para que el Espíritu Santo Gloria a en esta mañana te dé una palabra y salgan bendecidos. Gloria a tu nombre. Dice Romanos capítulo 12 que debemos renovar nuestra mente para conocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo que Dios quiere. Aleluya. Después léalo. Romanos capítulo 12, verso 1, 2 y 3. Aleluya. Renovando nuestra mente. Así alcanzamos a conocer la voluntad de Dios. Y a veces uno se pensará, ¿cuáles son los planes de Dios? ¿Nunca te preguntaste los planes de Dios para tu vida? Bueno, yo te voy a decir, Dios quiere que conozcas esto, esta palabra que hoy te voy a dar. Jeremías, capítulo 29. ¿Lee conmigo? ¿Lee conmigo en Jeremías? ¿Ya se cansó? ¿No quiere leer más nada? Aleluya. Jeremías, capítulo 29, verso 11. Escuche. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Diga conmigo paz. ¿Qué es lo que quiere Dios para tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que tengas paz. Que tengas paz. Aleluya. Qué hermoso es tener paz. Qué hermoso es tener paz. No hay nada más lindo de saber que estás en paz, que estás bendecido, que Dios está contigo. Que las cosas hoy pueden no estar bien, pero mañana mejorarán. Amén. Aleluya. ¿Alguien puede entender eso? Amén. Hermano, Dios todavía está esperando. Dios quiere darte paz. Tu casa hoy no tiene paz. Por X motivo, Dios quiere darte paz. Esa es la voluntad de Dios. Tienes que conocerlo a Dios. Dios es un Dios de paz y no un Dios de confusión. ¿Alguien puede decir amén? Escuchen. Y dice, pensamientos de paz y no de mal. ¿Cuántas veces pensamos que el mal que estamos viviendo ahora es porque Dios se le ocurrió o porque Dios esto? No, los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no de mal. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Dios tiene pensamientos de bien para tu vida. Aleluya. Dice, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ayer les decía algo. ¿Cuántos tienen sueños? Amén. ¿Sueñas algo? ¿Proyectas algo? Amén. ¿No? Señor. Yo te voy a decir algo. Dios no vino a cumplir tus sueños. Dios no vino a cumplir tus sueños. Es verdad. Dios vino a cumplir los sueños que Él tiene sobre tu vida. Sí, Señor. Puedes humillarte y recibirlo. Amén. Puedes decirle, Señor, acepto todo sueño que venga de tu parte. Aleluya. Los sueños son de Dios. Los sueños son los que Dios tiene para contigo. Él viene a cumplir los propósitos que Él tiene contigo. Y Él dijo, serás predicador y predicarás a miles de personas y Dios lo va a cumplir.
anunciarás el Evangelio por todas partes. Dios lo va a cumplir, porque Él vino a cumplir los propósitos que Dios tiene sobre tu vida. ¡Aleluya! Alguien tiene que decir amén. Gloria a Dios. Gracias. No sé si me está entendiendo. Señor. Dios no va a descansar hasta que no cumpla su propósito. Amén. Fuimos escogidos. Sí, Señor. Los planes para conocer su voluntad, para ver al justo. Lo segundo que le dice en Hechos es: has sido elegido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo. ¿Sabe lo que habla de esto? Yo, leyendo en el griego, me doy cuenta de esto. Dice: para que tengas una experiencia con Cristo. Amén. Para que pongas tus ojos en Él, tu mirada en Él. Dios te llamó, hermano, no para que mires este mundo, no para que te apoyes en este mundo. Quizás el problema a veces es que estamos apoyados en este Es mundo. verdad. Me va mal porque ahora cuando cambie el presidente seguro me va a ir bien. Seguro cuando se vaya Macri o venga tal, o sea, hermano, yo te voy a decir una cosa: no importa quién gobierne, porque nosotros somos de otro reino. Estamos como embajadores en este lugar. Mi sustento viene de arriba, mi sustento, mi provisión viene del cielo. Dios me sostiene, no el hombre. Aleluya. Dios me da fuerza cada mañana para ir a trabajar. Aleluya. Él multiplica el pan en mi mesa. Él multiplica el dinero. Él lo hace todo. No dependo de hombre, dependo de Dios. Porque tengo mis ojos puestos en el cielo. Gloria a Dios. No quites tus ojos del cielo. Mirar al que está al lado y decirle: no quites tus ojos del cielo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Y te habla de una experiencia con Cristo. Amén. Porque no puedes ser testigo si no ves y no oyes. ¿A quién le vas a predicar si todavía tú no te encontraste con el Señor? Amén. Es verdad. Pero qué bueno cuando te encuentras y ves a Jesús. Sí, Señor. Gloria a Cuando Dios. estás seguro y segura en tu corazón de que Dios te está guiando. Amén. De que tuviste una experiencia con Jesús. Porque fuiste elegido y elegida para tener una experiencia real con Cristo y tener un encuentro con Jesús. ¿Alguien puede recibir esa palabra? Oh, Él está orando en esta mañana. Aleluya, aleluya. Y lo último dice: y para que oigas la voz del Santo, para que oigas su voz, la voz del Espíritu Santo, hermano. Aleluya. Gloria a tu nombre. Eso nos habla de la comunión con Él, y lo que venimos hablando, de oír la voz del Espíritu Santo, de leer la Biblia y que Él te esté hablando constantemente. Aleluya. Te invito a que te pongas de pie. Gloria a Dios. Oír la voz del Espíritu. ¿Cuántos oyen la voz del Espíritu Santo? Amén. Santo eres, Señor. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo a veces nos habla con palabras específicas. Nos habla a través de la palabra de Dios, y nos habla el corazón y nos muestra situaciones y momentos. Y Él conoce lo profundo de tu alma. Fuiste elegido y elegida para oír la voz de Dios. Amén. ¿Cuánto hace que no escuchas la voz de Dios? No, pastor, yo lo estoy escuchando al Señor. Conozco su voluntad. Tuve un encuentro real con Jesús. Y estoy escuchando la voz del Espíritu Santo. Cada vez que leo la Biblia, Dios me habla. Aleluya. Bueno, ahora viene una pregunta. Porque Saulo, el apóstol, tenía todo. Él conocía la voluntad de Dios. Él había tenido un encuentro con Jesús y estaba oyendo la voz del Espíritu Santo. Pero Ananías lo mira y le dice: ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Ahí estaba él, todavía mal,
Dios te ha elegido, había recibido palabra como hoy lo estás recibiendo tú, estás recibiendo la palabra de Dios. Pero Dios te está diciendo hoy, ¿por qué te detienes? ¿Por qué estás detenido, detenida? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no le predicas allí y empezás a predicarle a este Dios tan grande que tenemos? Cuando conozcas su voluntad, cuando tengas un encuentro con Jesús, cuando lo puedas ver realmente, cuando hayas sido testigo, hayas visto y hayas oído la voz del Espíritu Santo, entonces dice el Señor y el Espíritu Santo te dice en esta mañana, si ya tuviste esto, estás en el siguiente nivel, estás yendo a algo más, ¿por qué te detienes? ¿Por qué estás detenido, detenida? ¿Qué es lo que te está deteniendo en este tiempo? ¿Qué es lo que te impide hablar del Señor? ¿Qué es lo que te impide vivir la gloria de Dios y estar en el gozo del Señor? ¿Qué es lo que te está impidiendo? ¿Sabe lo que le impedía a Pablo? A Pablo le estaba impidiendo el pasado. A Pablo le impedía su pasado. Pablo estaba mirando y decía, pero yo, y lo dijo mucho tiempo, y hasta lo dejó escrito, pero yo fui perseguidor de la iglesia. Yo hice cosas horribles. Yo hice cosas tremendas. Yo no sé por qué estás detenido, detenida. No sé si hay alguien en esta mañana que está detenido, que no puede avanzar, que siente que hay una pared delante, que siempre que estoy... ¿Sabe qué quiere decir cuando le dice, ¿por qué te detienes? Ahí en el griego me dice a mí, estás a punto de, estás para lograrlo y no lo haces. Estás a punto de lograrlo, estás a punto de hacerlo y no lo haces. ¿Nunca te pasó? Estás a punto de recibir la gloria de Dios, pero no la recibes. Estás a punto de convertirte en un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. Estás a punto de recibir un cambio tremendo, pero estás detenido, estás ahí, dice el Señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes? Porque Pablo estaba pensando en su pasado. Pablo estaba pensando en eso que le hace mal. Yo no sé, ¿sabe qué, hermano? Hay veces que nos ponemos a pensar en el problema y nos detiene. Nos ponemos a pensar en lo que nos está pasando en lo profundo y nos detiene. Nos ponemos a pensar en mi familia, en los problemas de mi familia. Nos ponemos a pensar en nuestros problemas económicos. Nos ponemos a pensar en nuestros problemas espirituales. Nos ponemos a pensar en nuestro pasado. Yo fui, yo viví, a mí me hicieron esto y yo no lo puedo superar. Y estamos ahí detenidos, pero hoy dice el Señor, levántate, levántate, levántate y lava tus pecados invocando su nombre.